Bueno, yo quiero un poco, a ver. El Salmo 84 que me venía aquí en mi corazón, amén. El verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, amén. Yo sé que es un verso bien conocido, pero aquí el salmista, y todos aquí son salmistas porque estamos alabando al Señor, amén. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, amén. ¿Cuántos escogen estar antes, amén, en la puerta de la casa de nuestro Dios, que habitar en las moradas de maldad, amén? Vamos a cantar otra vez entonces que hay libertad en la casa de Dios, amén. Hay libertad en la casa de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Vamos, grupo de alabanza, vamos. Vamos, iglesia. Hay libertad, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Porque aquí hay libertad, en la casa de Dios hay libertad. Declaramos libertad, rompimiento, que tu palabra va a llenar este lugar, tu presencia. Lo que hay cuando congregamos se va a manifestar en esta tarde. De hecho, se está manifestando desde el inicio de esta reunión. En la casa de Dios hay libertad, en la casa de Dios hay libertad. Podemos sentir, ¿verdad? Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Vamos, Carolina, vamos. Hay salida de las aguas, queremos danzar. Otra vez. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay salida de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo lanzar, ¿vale? Ahora. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Pero dinos por qué. Porque somos libres por tu sangre. Vamos, Mati, dale. Libres soy, porque somos libres. Somos libres. Aleluya. Por tu sangre. Libres soy. Una vez más, por favor. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Por tu sangre que libre soy. Porque somos libres. Aleluya, Jesús. Somos libres. Somos libres de toda opresión, cansancio, somnolencia. En el nombre de Jesús. Libres Aleluya. Ay, Dios mío. Quien esté vivo respire. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios que estamos vivos, amén. Gracias, amados hermanos. Yo creo que por eso el salmista David decía que era mejor, ¿verdad?, estar aquí en la casa del Señor, amén. Porque en la casa del Señor hay cosas que se manifiestan, que no ocurren en nuestras casas, aunque estemos alabando al Señor, aunque estemos en las cosas de Dios, en este sitio hay algo especial, amén. Así que nosotros ya hemos orado. Amén, ahora hemos roto cadenas, opresión, cansancio, distracción fuera en el nombre de Jesús y vamos a seguir ahora con la palabra poderosa del Señor. Amén, y estamos hablando de un tema muy importante que es sobre la iglesia. Hemos visto otros viernes acerca de la iglesia, la historia de la iglesia, dónde se formó la iglesia y también vimos pues que hay dos formas de ver a la iglesia. Y decíamos la iglesia universal, di conmigo, universal, muy bien, que es la familia espiritual de todos los redimidos, los que se arrepienten, los que pasan por el bautismo, pues esa es la iglesia universal, la familia universal. Pero también la Biblia nos habla de la importancia de ver a la iglesia como una iglesia local, una familia espiritual con la que nosotros caminamos día tras día. Amén. La iglesia universal, decíamos, que es aquella que tiene comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la iglesia local, además de tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también tiene una comunión especial que es unos con otros, amén, haciendo lo que se le llama la coinonía, que es el compañerismo, el preocuparnos unos de los otros, el ser familia, el ser cuerpo, como dice la palabra del Señor. Amén. Así que hoy vamos a estudiar acerca de la iglesia, la importancia de la iglesia local y los peligros de no congregarse. Amén. Los peligros de no congregarse. Y vamos a empezar a abrir la palabra del Señor en Números 10, versículo 2. Números 10, versículo 2. Bueno, dice aquí, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para, ¿qué nos dice ahí? ¿Para qué? Pero primero dice para convocar la congregación. Di conmigo, convocar la congregación. Amén. Bien, y el 3 dice, y cuando las tocaren, toda, ¿qué? La congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Así que aquí la palabra del Señor en el Antiguo Testamento ya nos está hablando de una congregación. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que somos el pueblo de este Dios, del Eterno, que somos llamados a congregar. Fíjate que aquí eran llamados a través de un instrumento, de alarma, trompetas, pero eran convocados a congregar. Así que nosotros tenemos que apartar, como ellos hacían, un tiempo para congregarnos. Amén. Vamos a leer también Deuteronomio 31:12. Deuteronomio 31:12, vamos para allá. Dice, harás congregar al pueblo. ¿Y qué más pone? ¿Qué más? Y tus extranjeros para...
y cuiden de poner. Amén. Entonces hay un propósito en congregar. Deuteronomio nos está diciendo que todos somos llamados, varones, mujeres y niños. Amén. Hace falta pastores exclusivamente para niños. Amén. Bien, pero hay un propósito, no es estar pasivo, no es estar distraído, dice que es para aprender, para oír, para aprender y para obedecer la palabra de Dios, y porque cuando congregamos empezamos a tener dentro de nosotros el temor al Señor. Amén. Así que aquí nos dice que tenemos que congregar y que no podemos estar por ahí solitarios. Amén. El pueblo tiene que congregar. Bien, podríamos abrir en un Salmo 149, 1, y quien lo tenga que lo lea por favor en voz alta. Salmo 149, 1. Y vamos a abrir también el Salmo 35, 18. Quien lo tenga también lo puede leer. ¿Quién tiene Salmo 149, 1? Amén. ¿Dónde dice que sea su alabanza? ¿En la qué? Congregación de los santos. Amén. Somos santificados por la sangre de Jesucristo. Y el Salmo 35, 18, ¿quién lo tiene? Eh, 35, 18, nos dice ahí: te confesaré en la gran congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Amén. En mi traducción dice: te alabaré en la gran congregación. Porque, mira, hay una cosa muy importante. Hemos empezado nuestra célula prototipo, pero la célula que va a ser las reuniones en las casas no significa que uno solo tenga que ir a la célula. Tenemos que llevar a esas almas aquí a la gran congregación, porque es un mandamiento del Señor y está en la palabra del Señor. Amén. Y por otros motivos, pero ahora no vamos a meternos ahí. El Salmo 22, 22 también dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y en fin, podríamos leer muchos versículos acerca de la alabanza que hay dentro de la congregación. O sea, lo que nosotros aquí hacemos es porque está dentro de la palabra de Dios. Nadie se lo ha inventado. Ningún líder espiritual dijo: mira, tenéis que seguir esta liturgia. Es que está en la palabra de Dios, alabar su nombre. Amén. Juntos. Así que congregar no es algo inventado por el hombre. Congregar no es una imposición de la iglesia evangélica ni de ningún líder espiritual. Vemos en solo estos versículos, aunque hay muchos más, en que es un diseño de Dios para su pueblo. Es un propósito que tiene el Señor para su pueblo. Es una necesidad que el pueblo tiene, que es congregar. Y si está dentro del corazón de Dios, yo pensaba en esta mediodía cuando estaba preparando la palabra, digo, si está dentro del diseño de Dios, del corazón de Dios, cuando congregamos, el Señor se alegra. Amén. Al Señor le agrada que sus hijos, su pueblo esté congregado. Amén. Así que congregar es nuestra identificación como verdaderos creyentes. Amén. Di conmigo: congregar es mi identificación. Amén. Bien. Congregar no es una costumbre, es una señal de la identidad de que nosotros somos del pueblo del Eterno. Es la identidad de que nosotros creemos en la palabra de Dios y de que la palabra dice, la iglesia dice Maranata, la iglesia dice ven Señor, ven, dice la iglesia. Amén. Y para ser iglesia universal, nosotros tenemos que demostrar nuestra identidad. Amén. Dentro de la iglesia local, congregando constantemente. Amén. Así que
el que ama a Dios, ama su casa. Amén. El que ama a Cristo y lo tiene como Señor, como cabeza que es de la iglesia, pues el que ama así a Cristo y lo considera así, también quiere unirse al cuerpo de Cristo. Amén. Y el que ama al Espíritu Santo anhela en su corazón no estar encerrado, porque no es solo venir y salir y ya está. Porque quien ama al Espíritu Santo anhela la comunión verdadera. Amén. El abrazo de los hermanos, el hablar con los hermanos, el relacionarse con los hermanos, porque el Evangelio es relación. Amén. No es estar solitarios. Bien, cuando yo estaba pensando, y fíjate, cuando yo estaba en el mundo, pues hubo solo un febrero que yo me apunté al carnaval, pero era un poco, pues inocente, no era de aquella forma, pero quien tenía que estar en carnaval tenía que estar en una comparsa, se llama, y en esa comparsa tenía un nombre, y si tú no ibas a la reunión, si tú no hacías el vestido como se decía, las madres hacían los vestidos, pues entonces no podías ser parte porque era tu identidad, ¿verdad? O cuando cuando estamos la Iglesia Católica en Semana Santa, está la cofradía y uno dice, no, mi cofradía es tal, no sé ahora los nombres, ya no me acuerdo. Pero tienes que estar en las reuniones, tienes que pagar una cuota, entonces cada uno somos identificados por a dónde nosotros, con quién nosotros caminamos. Amén. Por eso congregar es nuestra identidad. Y cuando nos congregamos, testificamos 3 cosas que tú vas a apuntar. Amén. 3 cosas. Primera, ¿a quién perteneces? ¿A quién perteneces? A Cristo. ¿A quién perteneces? Entonces, al cuerpo de Cristo. ¿A quién perteneces? Al pueblo de Dios. ¿A quién perteneces? A la familia de Dios. Amén. Segunda cosa que testificamos cuando congregamos es con quién caminamos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. El chismoso se junta con chismoso porque es lo que le gusta hacer, ¿verdad? Aquel que le gusta, gastar mucho o ir mucho a comprar, ¿no? Al centro comercial, ¿con quién va? Con el compañera para comprar al centro comercial, ¿no? Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros caminamos congregando, entonces nosotros vamos a dar ese testimonio. Y otro testimonio es a quién sirves. Amén. Cuando congregamos, estamos testificando a quién servimos, porque, mis hermanos, la salvación es por gracia, pero nuestro testimonio es por obra. Amén. La salvación es por gracia, pero la salvación vino a través de una obra de sacrificio. Amén. Así que las obras son importantes. Bien, entonces nosotros, pon atención aquí, tenemos que aprender estos versículos y lo que estamos enseñando a la iglesia, porque hay muchos por ahí disfrazados de ovejas, humildes ovejas, pero son lobos, que dicen, no hace falta congregar. ¿Cuántos lo han oído aquí? ¿Solo yo? ¿Verdad? Varios, ¿verdad? Todos. Bien. Yo creo que son como dice el pastor, los emisarios. Habla él así. Son los emisarios del enemigo. Amén. Para que sembrar semillas para que la gente no congregue. Bien. Pero nosotros tenemos que estudiar esto bien, para hablar con convicción, porque yo hay veces veo a creyentes que no tienen la convicción y dicen, no quiero ofender, no lo va a entender. Pero a veces nosotros tenemos que defender lo que creemos, porque es la verdad, es lo cierto, es lo correcto, es lo justo, pero para eso tenemos que prepararnos nuestro argumento. Amén. Nuestros versículos.
La verdad nos hará libres. Amén. Bien. Vamos a abrir Hebreos 10, 23, 25, aunque es un versículo súper conocido. Porque, claro, las personas que dicen que no hace falta congregarse para ser iglesia, para ser un creyente, entonces, ¿por qué en la Biblia aparece Hebreos 10, 23, 25 que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero aquí dice algo importante: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? La venida del Señor. Amén, la venida del Señor. Aquí la palabra de Dios nos dice: la venida del Señor está pronta, así que alerta, congregaos. Amén. Otro argumento que se dicen: a mí no me hace falta congregar porque yo tengo mi relación personal con Dios. Dios me habla y Dios está en todas partes. Solo le faltaba decir a esas personas: paz y amor. Como los hippies, paz y amor. Sí, paz y amor. ¿Vale? Sí, está correcto, Dios está en todos los lugares. Amén, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es accionada dentro de la iglesia local. La palabra de Dios es accionada en la congregación. Amén. Los mandamientos del Nuevo Testamento, cuando empezamos a leer, no se pueden accionar si no estamos dentro de una congregación. Nuevo Testamento dice que tenemos que someternos a las autoridades, que tenemos que soportarnos unos a otros, que tenemos que animarnos unos a otros. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que, como estudiamos, que hay diferentes dones y son para la edificación de la iglesia. El fruto del Espíritu Santo, los frutos como amabilidad, benignidad, etcétera, paciencia, se dan dentro de la congregación. Así que sí, Dios está en todos los lugares, todo el mundo puede tener su relación personal con Dios, pero Dios quiere que nos congreguemos porque aquí se dan cosas que no se dan fuera, que no se dan cuando estamos a solas con Dios. Amén. Y aparte, hay una gloria. Vamos a leer 2 de Crónicas 5, 13, 14. Mira qué bonito estos versículos. 2 de Crónicas 5, 13, 14. Hay una gloria especial cuando congregamos. Hay una unción diferente cuando congregamos. Amén. Una nube, algo que se derrama espiritualmente cuando estamos congregando. Dice la palabra de Dios. Vamos allá. Cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y confesar a Jehová. Cuando, voy a seguir yo aquí leyendo que lo tengo aquí. Amén. Y dice así: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová. Vamos más adelante. Dice: entonces la casa se llenó de una nube. Amén, ahí lo pone. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. ¿Qué era esa nube? Esa nube era la gloria de Dios. Dice en el siguiente versículo que los sacerdotes no podían ni ministrar a causa de la nube, de la gloria de Dios, pero había algo importante y es que estaban congregados, amén, con músicos, instrumentos. Entonces, si no hay que congregarse, ¿para qué David montó toda esa orquesta? ¿Para qué estaban los levitas dirigiéndose? Aquí a veces para dirigirnos, bueno, para nosotros es fácil porque estamos muy unidos, el grupo de alabanza, ¿verdad? Pero imagínate 600 músicos, ¿cómo un levita dirige a todo ese grupo? ¿Para qué si no fuera necesario congregar? Cada uno diría: yo alabo con mi arpa.
en mi casa tranquilo, no tengo que ensayar, no tengo que esperar a este que no sabe, porque es necesario congregar. Bien, Mateo 18:20 también nos dice el muy conocido versículo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amén. Entonces hay una promesa del Señor cuando congregamos, que es que su presencia se manifiesta. Amén. Y cómo no, el Salmo 133, 1-3, que nos dice cuán hermoso, cuán agradable, cuán bueno, cuán delicioso, ¿verdad? Es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego en el 3 dice, porque allí Jehová, ¿qué hace? Envía bendición y vida eterna. Entonces Dios envía bendición cuando hay unidad y cuando está la congregación viviendo el evangelio, el amor, la oración, la palabra, la alabanza, los ayunos, el levantarnos unos a otros. Amén. Así que esos argumentos ya no valen. Lo siento, no valen. Otro argumento, no hace falta congregar allí, gastar tanto, porque para ellos son gastos. Para nosotros es una inversión todo lo que hacemos en la casa del Señor. Amén. Entonces, dice, no hace falta, porque en Hechos habla de que se congregaban en las casas. Entonces son ovejas disfrazadas, porque van ahí con la verdad, pero el diablo también va con la verdad disfrazada. Pero Hechos 2, 44, 46, Hechos 2, 44, 46, tú lo vas a apuntar ahí para rebatir esto. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas. Y más adelante, dice que vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad, y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y luego dice, y partiendo el pan en las casas. Sí, está correcto estar en la casa, pero hay un momento que es para estar reunidos en el templo. Y aparte no tiene lógica, quien solo quiere reunirse en una casa tiene una mente así, pequeña, no tiene visión del evangelio, no tiene visión de la comisión del evangelio, no tiene visión, tiene comodidad, tiene rebeldía, tiene orgullo, no se quiere someter a una autoridad, no quiere aprender, no quiere ser corregido. Las personas que dicen que no hay que congregarse es que tienen pecados ocultos, porque nosotros somos luz. Las personas no soportan la luz. Las personas saben que si vienen en algún momento van a ser descubiertas. En algún momento va a tener que quedar con el pastor, con los hermanos, y en algún momento se le va a ver, como se dice aquí, el plumero. ¿Sí? Bien, entonces nosotros empezamos en una casa, pero nosotros congregábamos. Mi esposo siempre ha estado de copastor, de evangelista, siempre trabajando en la obra del Señor. Yo cuando me convertí, pues fui avanzando, también estaba sirviendo en la casa del Señor, con los niños, en todas las áreas. En fin, pasaron unas cosas, esa congregación, por así decir, se deshizo. Entonces nosotros empezamos a congregar y tenemos amistad con algunos pastores. Íbamos a congregar a un sitio, a otro, hablábamos con ellos y todos nos decían, tenéis que empezar vosotros una obra. Y nosotros no, nosotros nos quedamos aquí, pastor, nosotros vamos a apoyarte aquí, vamos a estar aquí, nosotros nos sometemos a la visión, estamos aquí contigo. Y otra vez, no, tenéis que orar y empezar vosotros. En Brasil también decíamos, ¿qué hacemos a nuestro pastor de allí? ¿Qué hacemos? No, orar y empezar. Y empezamos en una casa, pero direccionados por Dios. Es diferente empezar en una casa por rebeldía, de salir y decir, voy a llevarme a este grupito. Dios todo lo ve, todo lo pesa y todos tendremos que dar cuentas delante del Señor. Nosotros pasamos por ahí y estábamos ahí en la casa y entonces de otra iglesia venían y nosotros decíamos, lo sentimos, no podéis venir. Tú tienes un pastor, tú tienes una congregación, arréglate allí porque aquí
no puedes venir. Primero, porque es una falta de respeto al pastor. Segundo, porque tú vienes, soluciona allí. Luego, el pastor trabajaba en un locutorio y llegaban hermanos a preguntarle. Y hasta que un hermano, porque todo sale a la luz, hasta que un hermano le dijo al pastor, bueno, te tengo que contar una cosa. Es que me ha enviado el pastor para averiguar qué estáis haciendo. Si vais a abrir un local, qué gente hay de nuestra iglesia, si hay alguien. Y luego, cuando empezamos a alquilar un local que era necesitaba muchas reformas, en fin, pero los hermanos que congregaban decían, hay que alquilar un local, como sea, vale, vamos. Luego también ahí mandaban mensajes a los de nuestra congregación diciendo, no vayáis ahí, pero esas personas se quedaron con nosotros ya hasta el día de hoy, están con nosotros, amén, apoyando la obra, amén, gloria a Dios, porque el Señor respalda los llamados, respalda los ministerios, amén. Yo no hago, por ejemplo, las cosas porque Él me las manda. De hecho, muchas veces le digo, Pastor Igor, hay que quedar, usted es pastor, hay que visitar, vamos a quedar con estos obreros, hay que ministrar, amén. Cada uno tenemos que, ¿verdad?, saber nuestro llamado y Dios nos respalda. Entonces, bien, vamos a ver los peligros de no congregarse, amén. Y aparte de todo, es lógico congregar, porque si no, ¿para qué Efesios? ¿Para qué decir que habían apóstoles? ¿Qué más? Examen, maestros, evangelistas, profetas, pastores. ¿Para qué entonces estaría la palabra de Dios, Pablo, diciendo, hablando en Timoteo, hablando en Tito, de los diáconos? Si los diáconos tienen que servir en una congregación. ¿Para qué dice la palabra de Dios que tenemos que honrar? Y esto no es para exaltación, sino porque la iglesia tiene que aprender la bendición que hay en honrar a sus pastores. Amén. Y eso hay que enseñar, porque eso no es gloriarse, es que tener un pastor, yo le decía a mi esposo hace tiempo, la gente a veces no sabe valorar tener un pastor y una pastora, no saben valorar. Y yo muchas veces hubiera deseado haber tenido una pastora a mi lado y no hubiera sufrido muchas cosas porque hubiera tenido ese apoyo, pero el Señor lo quiso formarme así, amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos dice que tenemos que honrar a los pastores. Dice que tenemos incluso que ofrendar a aquellos que dan la palabra de Dios. Honrarlos, respetarlos, valorarlos. Amén. Porque entonces tenemos que congregar por lógica. Bien, los peligros de no congregar. Vamos a apuntar ahí. Primero, es una presa fácil para el enemigo. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Aquel que no congrega es una presa fácil para el enemigo. Dice la palabra de Dios. Sed sobrios. Primera de Pedro 5:8. Muy bien, gracias. Sed sobrios y velad. Di conmigo, velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Bien. Como el enemigo sabe que hay muchos beneficios en congregar, pues él siempre va a querer traer división, va a querer traer desánimo. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que él está vigilándonos y está viendo las debilidades de cada uno. Bien, si alguno tiene la debilidad de airarse, por ejemplo, y de no perdonar, si alguien tiene la debilidad de la venganza, el enemigo va a hacer que se enfade con una persona para que no perdone, para que ande en discordia, para que al final se salga de la congregación. El enemigo manda chismes, el enemigo manda malos pensamientos en contra de sus pastores, en contra de su líder de alabanza, de limpieza, de la puerta, de lo que sea. El enemigo pone a veces también pensamientos negativos. Pensamientos negativos que son: llego, ¿y por qué salud? ¿Y por qué eso así? ¿Y yo lo hubiera hecho mejor? ¿Y por qué tiene que estar esa bolita ahí? Y por pensamientos negativos para desanimar a esa persona y que no venga feliz a la congregación. Porque tú no puedes recibir un mensaje en alegría si tú estás en cautividad, en una jaula espiritual. Entonces es una presa fácil del enemigo cuando no congregamos.
Entonces el enemigo va lanzando eso, la persona deja de congregar, el miércoles en la oración, el viernes también, el domingo voy yendo pero tardecito y ya el domingo ya me sale un plan y para qué ir y al final se debilita, ¿verdad? ¿Cuántas personas conocemos que dijeron no necesito congregar, yo soy mejor que la iglesia, indudablemente, soy más bueno que los de la iglesia, nadie me entiende, nadie me llamó, nadie me quiere? Y al final acaban perdidos, porque hace falta estar en el cuerpo, unidos en el cuerpo. Amén. Bien. Segundo peligro, perdemos compañeros de batalla. Wow, perdemos compañeros de batalla. Eclesiastés 4:10 dice, Eclesiastés 4:10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Fíjate cómo el enemigo hace para que las personas se asolen, hermana Carolina. Hace que las personas se asolen porque sabe que si saca a la persona de la congregación, cuando se caiga, porque todos, aquí no hay superwoman ni superman, no hay. Cuando caemos, todos vamos a caer en algún momento. Presa fácil, como dice la hermana Marley, presa fácil. Porque así el enemigo lo va apartando, asolando, quitando, ya no tiene conexión, ya no tiene buenos consejos, ya no tiene una palabra de exhortación, de ánimo, ya nadie ora por él porque nadie se acuerda de él, porque no congrega, no sabemos sus problemas, no sabemos nada, lo va apartando y al final el peligro de que no hay nadie que luego le levante. Amén. Bien, muchos dicen, porque yo también lo he dicho antes, porque todos tenemos el orgullo. A mí me da igual, decía mi esposo, como me hacían daño, porque a todos nos hacen daño también en la iglesia. Pero el Señor nos restaura, vamos para adelante. Amén, eso es crecimiento. Bien, y decía, pues ¿sabes qué? Me quedo sola yo, ni tú me haces falta. Porque Dios me va a levantar a mí. Orgullo, altivez. Eso es orgullo, altivez, ¿qué más? Sí, ¿verdad? Todo ese conjunto de cosas. Porque aquí la palabra nos dice que Dios nos levanta, pero Dios usa a ese compañero de batalla, amén, para levantar. O para levántame tú. Eso. Amén, mutuo. Amén. Gloria a Dios. Así que así trabaja el Señor. También con las personas. Él usa a las personas para levantarnos. Amén. El tercer peligro que vamos a apuntar es el peligro de la autosuficiencia. Y entre otros puntos que hay es falta de crecimiento y falta de corrección. Bien, cuando no congregamos, cuando las personas no congregan, pues dicen, yo soy autosuficiente, yo ya lo sé todo. Entonces no me hace falta congregar, ya tengo todos los dones, tengo sueños, revelaciones, es que no me hace falta nadie. Pero es un peligro, porque así nos va a faltar crecimiento y nos va a faltar a alguien que nos corrija. Porque siempre necesitamos a alguien que nos corrija. Y los pastores, los apóstoles, los ministerios están para guiar a la congregación, a la santidad, al rompimiento, al poder de Dios y a que cuando Cristo venga, la iglesia esté preparada, sin mancha, sin mácula, para recibir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que es ese el peligro de no congregar. Cuarto, te desconectas de tu propósito. Ay, Dios mío, me gustó. Te desconectas de tu propósito. ¿Cómo así si yo tengo un llamado evangelístico? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir, ¿verdad? No solo a creer, sino, ¿verdad, hermana Sonia? A servir también, de una forma o de otra. Pero fuera de la congregación es imposible
que nos conectemos al propósito, es imposible cumplir el llamado. Y hay muchos aquí en las diferentes congregaciones, en la Iglesia Universal, que tienen el llamado de mantenedores. Y a veces están descolocados y dicen, ay, es que yo no soy sabio en palabra, no tengo denuedo, yo en la palabra no. Se meten en otra cosa tampoco, es que no encuentro mi propósito. Al final a veces dejan de venir o de ir a su congregación, se desaniman y al final no encuentran el propósito, que es ser mantenedores. Porque hoy hay gente que le das un poquito de harina, un poquito de sal, un poquito de aceite y un huevito, y a veces te multiplican tanto que te hacen un negocio, una panadería, y resulta que son los mantenedores, que junto con los intercesores, los mantenedores son columnas de cada congregación, porque esa es la realidad de que los mantenedores desde el Antiguo Testamento hasta ahora son necesarios para que haya alimento en el alfolí de la casa. Eso es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que eso es el peligro. El peligro es que quien no congrega no encuentra el propósito. Quien no congrega no puede ser corregido, edificado, ni crecer para llegar al propósito. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las congregaciones pues tenemos a los que es verdad que tienen ese llamado, pero no quieren pasar por las etapas que necesita el llamado. Si yo estoy aquí predicando es porque yo tuve mi tratamiento con Dios y mi formación, que no bastó con tener los cursos o lo que tú quieras de teología y todas esas cosas. No basta. Hay que pasar por el pulir del Señor. Y eso se hace sirviendo y congregando. Amén. Y quinto, y terminamos ya, el peligro del enfriamiento espiritual y la apostasía. Amén. Di conmigo la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es? Yo te vi que te lo voy a decir. Bien, la apostasía, ¿qué es? Apartarse, ¿verdad?, de la fe. Apostatar de lo que creemos. Entonces, quien no congrega, no. Dice Juan 15 que Él es la vid. Pero tenemos que estar conectados a la vid. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, una forma de conectarnos a Jesús no es solo con la oración, la palabra, sino también con congregar. Con congregar. Amén. Es conectarnos a la vid, es conectarnos al cuerpo. Entonces, el enfriamiento espiritual acontece y al final dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1, ya hemos terminado, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que el Señor los reprenda. Amén. Entonces ese es el quinto peligro, enfriamiento espiritual y apostasía. Si uno deja de congregar, se enfría. Se enfría, pero peor que un hielo. Por mucho que diga que estoy orando, que yo busco al Señor, que yo me congrego por internet, no. Necesitamos esto. Necesitamos relación, amados. Necesitamos la palabra, necesitamos la alabanza juntos, necesitamos hablar con los hermanos, amén, en la fe, para no enfriarnos espiritualmente, amén. Bien. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar con esta palabra. Amén. Y me apunté aquí también que congregar es una protección para nuestra familia, para nuestra casa. Créelo que no es en vano. Yo sé que muchos estamos llenos de guerreros y de guerreras, ¿verdad, Pastor Igor? En esta congregación, porque yo sé que muchos están trabajados y cansados y aún vienen corriendo a congregar. Amén. Pero que sepas que esa parte que tú haces, esa obra no queda en vano delante del Señor y que es una protección para ti. Amén. Vamos a orar entonces ahora también por la iglesia perseguida. Amén. Ya que hemos hablado acerca de congregarse, ¿sabéis que muchas veces en los países asiáticos se congregan en lugares subterráneos? ¿Y sabéis cómo que ellos hacen a veces mímicas en la alabanza? Porque no pueden ni aplaudir, no pueden tener un instrumento.
Sabéis que en la India muchas veces queman y humillan allí a los creyentes porque están congregados. Entonces, si no es necesario congregar, ¿para qué ese sacrificio? Mis hermanos. Amén.